Ustedes nos escuchan. Nosotros difundimos sus inquietudes y problemas. Juntos defendemos los medios locales de comunicación. Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, UTPA. Getral Producciones tiene el agrado de presentar a Karim Jaques, poeta nativo continental, en formato de radio, la obra literaria titulada Canto a la amada América Libre. Despierta, pueblo dormido, despierta y no te duermas. Ya vienen los asesinos en busca de nuestras tierras. Llegarán con más naciones convergentes del planeta a disputarse las aguas que Patagonia reserva. Los hielos continentales desangrados por la guerra quedará con el poder quien tenga supervivencia, mientras nosotros, culpables, envueltos en la displicencia, lloraremos lo que nunca valoramos con franqueza. Pero ya vendrán las águilas del norte y abortarán en tu puerta. Han de anularte como hombre destruyendo tu cabeza. Te arrancarán las miradas que tengas sobre tu tierra, usurpándote el destino, y harán que desaparezcas. Primero, sus mercenarios inculcarán las ideas que somos reconocidos por solidarios afuera. Lograrán domesticarnos con elocuentes arengas que somos un pueblo libre, democrático y de entrega, evitando en lo posible los síntomas de resistencia y darnos el golpe justo, sin que levante sospechas. Han de usar los contubernios, las maquinarias que enferman, como es la televisión, la radio y sus proxenetas, las falsas expectativas en títeres sin cabezas, que son los nuestros políticos de elecciones fraudulentas, inventando la inflación para imponer su moneda, que no tiene el respaldo sino de los que la inventan. Crearán la desesperación en un pueblo sin conciencia, inventando el terrorismo allá en la triple frontera, levantando impostores para confirmar sus pruebas y lograr sus objetivos de invadirnos sin las fuerzas. Se encargarán que la noche sea negra, sin estrellas, ennegreciendo el futuro de esta juventud que sueña, causándoles las angustias más crueles y más perversas, que se irán a otros países. Se suicidarán los que quedan. Ya están las instituciones prostituidas. ¿Qué esperan? Ni jueces, ni militares, ni la corte ya nos quedan para creernos que somos los referentes que fuéramos del continente, la espada, el hogar y hasta la escuela. ¡Qué horror con un pueblo torpe! ¡Mi Dios, lo que nos espera! Un pueblo sin compromiso con su patria y su bandera, que anuente abre las manos para aferrarse a cualquiera, pero no se reconoce ante su hermandad morena. De ciegas humillaciones, por obsecuentes, por mierdas, sin tener necesidad cuando se tiene conciencia, claudicando por el mundo de novio con la vergüenza, cuando esta tierra huele a pan y sobra espiga y cosecha. El mismo que no entiende la historia que lo sustenta, ni abriga amor por sus héroes que fieles nos representan, ha de destronarle el castigo cuando todo esto se pierda y esos yanquis se apoderen aún de tus pertenencias. Por eso pido, argentinos, que despierten, que no duerman. Refundemos la memoria con las rizóferas nuestras
que lograremos victoria ante el imperio que llega para quitarnos las aguas que ha de ser la próxima guerra. Frente descubierta, la melena negra y lacia, traigo la gloria y la gracia de un criollo que se despierta. Vengo a golpearle la puerta al Congreso americano, que desde tiempos lejanos tiene una deuda sagrada, y he venido con la espada de la justicia en la mano. Dio el criollo todo a la tierra, osco viril montarás, sudor honesto en la paz, sangre caliente en la guerra. Si este tiempo lo destierra, descarnándolo hasta el hueso, quiero nombrarlo, por eso defenderlo sin malicia, que progreso sin justicia ya deja de ser progreso. Vengo a reclamar lo mío, que por bueno me han quitado, quedando tan despilchao que casi he muerto de frío. Vengo con odio y con brío, hastiao del tiempo sufrido, razonable y convencido, que aunque es pueblera la cancha, he de ganar la revancha si no es tramposo el partido. Hermano gaucho, a tu estampa no la ha de abatir el frío. Yo te ofrezco el poncho mío tejido con fibra pampa, y si es que te han hecho trampa yo te apareo en el repecho. Junto a vos les pongo el pecho, con el alma contribuyo para defender lo tuyo, tu patrimonio y derecho. Yo les quiero preguntar a esos grandes mandatarios que charlan como rosarios cuando quieren gobernar, ¿qué es lo que hacen con cambiar de costumbre en la nación? Con esa preparación que ante el progreso se abraza, ultimarán a mi raza matando la tradición. Por más que alguno deslumbre mezquino individualismo, va derechito al abismo aunque aparente ser cumbre. Yo defiendo la costumbre de nuestro paisano atento, que supo dar cumplimiento a la palabra empeñada, y al hacer una gauchada no exigió un tanto por ciento. Y a causa de esas razones del Congreso americano les van sacando al paisano los últimos patacones, los llenan de obligaciones, siempre hay algo que pagar, por guía, por señalar, por campos, marcas y sellos, y hasta pagarles a ellos pa' que aprendan a charlar. Aquel que cuida la hacienda para que crezca el ganado debe ser considerado, y es justo que se defienda ese que un campito arrienda, que no tiene vacaciones, con tremendos madrugones va cultivando un erial. Estoy con el peón rural apuntalando razones. Nos quitaron las haciendas a medias con el pulpero, después la lana, los cueros, caballos, matras y priendas, y en medio de esas contiendas, creyendo de mejorar, no se fijan que al pasar sobre esa pampa querida llora una raza vencida, sin patria, pilchas ni hogar. La historia de vida de la raza humana registra
que el agua ha sido siempre un factor determinante para la subsistencia del hombre. El indicativo sobre la importancia que ésta tiene se revela en el solo hecho de saber que nuestro mismo cuerpo, en líneas generales, funciona con un 70% de la misma. No es extraño, entonces, que este elemento preciado de la naturaleza resulte tan codiciado por intereses mezquinos en estos últimos tiempos, y que en las grandes potencias políticas y económicas internacionales estén yendo en pro de la conquista a cualquier precio de lugares en donde todavía se conserva su potabilidad. Recordemos también que el propio planeta concentra mayor cantidad acuática con sus grandes mares y océanos que superficie de tierra. Cuando miramos el florecimiento de los pueblos originarios a lo largo de nuestro continente, en las altas cumbres como en las mesetas, en los enriquecidos valles como en las impenetrables entrañas de las selvas, notamos que desarrollaron su cultura siempre partiendo de las orillas de los lagos, ríos o desde cualquier otro curso del agua. Esta verdad es notablemente irrefutable en el caso del reino de los Collas, que, promediando el siglo IV de nuestra era común, afirmaron su existencia desarrollándose en su cultura desde las orillas del sagrado y conmovedor lago Titicaca, y que en nuestros días aún perduran sus rostros en la indeleble huella marcada en comunidades que pueblan la República de Bolivia como la de Perú. También es notable esto en países como en la República Bolivariana de Venezuela o en la República de Colombia a la orilla del río Orinoco, o en otros países que aún conservan la existencia de estos pueblos que lucharon para sobrevivir a todo tipo de improperios, atropellos, por las modernizaciones colonialistas, desterrándolos de su hábitat. Sobre este fenómeno que se da entre el agua y la vida en la tierra, el libro sagrado, la Biblia, registra entre sus páginas del Génesis un acontecimiento dado como castigo divino, haciendo diluviar 40 días y 40 noches sobre la faz de la tierra, y que partiendo de ese entonces, el estacionamiento de las aguas dejó dividida la tierra y en cantidad quedó superada por esta. De esa fuerte experiencia, dice que solo sobrevivió una sola familia cuyo jefe llevaba por nombre Noé. Más adelante también nos cuenta un conmovedor episodio, el mismo que puso final al imperialismo de la poderosa nación egipcia, cuando con sus 600 carros de guerra emprendían la afanosa búsqueda para repatriar desde su éxodo a los más de 600.000 israelíes esclavos que habían partido con el permiso del faraón, más tarde arrepentido, en búsqueda de su libertad. Logrando penetrar a toda carrera en el Mar Rojo en su persecución, tanto el mismísimo faraón como sus ejércitos con sus poderosos carros y armamentación, en un abrir y cerrar de ojos, por castigo divino, fueron literalmente sepultados al ser devorados sin piedad por las aguas. Estos dramáticos relatos, a los que solo aludimos tan solo como hechos anecdóticos ejemplificadores, tienen como motivos el permitirnos pensar seriamente en la estrecha relación que existe entre el agua, la tierra y el hombre. El reciente pasado siglo XX, con su escatológica modernización industrializada, de la mano del neoliberalismo, ha puesto en peligro de muerte segura no solo a la especie humana, que es decir bastante serio, sino también a la vigencia del planeta en el espacio, eliminando sin que ningún gobierno frene este genocidio a corto plazo con los gases tóxicos, la capa de ozono, y derramando millones de litros de líquidos químicos sobre los cursos de aguas que están sobre el suelo, convirtiéndolos literalmente en verdaderos basureros al aire libre, matando de este modo para siempre su biodiversidad, enfermando y también matando a los pueblos que habitan sus márgenes. Ríos, lagos, arroyos y hasta los propios mares son fuentes envenenadas que ya no pueden ofrecer al hombre lo que alguna vez el hombre supo disfrutar de ellos. Hoy, en Canto a la Amada América Libre, hablaremos sobre el acuífero guaraní, uno de los refugios subterráneos del agua que conserva intacto todavía nuestro planeta y que se encuentra al sur del continente de América. Soy
Karim Jaques, poeta nativo continental, y cordialmente te invito a que juntos podamos transitar los profundos caminos del canto a la amada América Libre. Nuestro planeta, harto ya de tanto dar y dar, ha reaccionado y urge que debemos de cambiar. Nuestro planeta decidió llamarnos la atención, ha reaccionado contra el hombre tonto y su ambición. La madre tierra llora, la madre tierra clama. La madre tierra desde el corazón canta esta canción. Nuestro planeta, me lo dijo un amigo intruso, casi llorando. Paren de una vez con los abusos. Nuestro planeta, dice mi amigo sabio y viejo, están a tiempo. Y después se fue volando lejos. La madre tierra llora, la madre tierra clama. La madre tierra desde el corazón canta esta canción. La madre tierra llora, la madre tierra clama. La madre tierra desde el corazón canta esta canción. La Pachamama llora, la Pachamama clama, la Pachamama con el corazón canta mi canción. El continente europeo, que por muchos años agitó la bandera del progreso y la modernización, fue el primero en distinguir a muchos de los países que lo componen como naciones del primer mundo. Sin embargo, sus industrias fueron fuentes notables de contaminación, y en sus 55 ríos que recorren sus entrañas, solo hay 5 que aún están sin contaminar. Sus prominentes industrias, que representan los intereses de sus estados, hoy han salido al mundo, especialmente con contubérnicos convenios llevados a cabo con los gobiernos de esos países donde se radican, para invadir regiones vírgenes de otros continentes, como sucede en el caso de nuestra América.
y las grandes contaminaciones que han dejado en sus respectivos países de origen, poco a poco la diseminan por los nuevos lugares de sus asentamientos. En Asia, Turquía e Irak están enfrentados por las nacientes de los ríos Tigris y Éufrates. Los turcos aspiran a construir represas para desviar el agua de estos ríos que en su curso inferior atraviesan la República de Irak. El trasfondo de la guerra de Israel-Palestina también se da en el marco de la decisión de Israel de apoderarse de los recursos hídricos que ambos pueblos comparten y aún del agua del Líbano y Siria. El mismo mar Aral se encuentra totalmente contaminado y ya no solo su contaminación ha matado toda la vida que florecía a su alrededor, sino que también ha afectado indefectiblemente la salud de los habitantes de esa región, causándoles distintos cánceres, abortos espontáneos, niños que nacen con gravísimos problemas físicos y mentales. En el territorio continental de América, el propio Estados Unidos, al verse con problemas de esta índole, ya se ve afectadas sus relaciones internacionales en las fronteras de Canadá y en su sur, con México, donde existen cuencas compartidas. Estados Unidos ya finalizó la construcción de un dique en el río Colorado en su territorio para quitarle toda posibilidad del uso de esas aguas a México. Frente a tan tremendo problema mundial del agua, los aguilados ojos de Estados Unidos se han posado ahora hacia otros países que componen el continente de América, y ha recrudecido sus estrategias frente a aparentes viejos planes que parecían dormidos, pero que como fantasmas aletargados se han puesto de pie entre los pueblos confiados en su ingenuidad, tan solo para terminar de cumplir con sus objetivos para los cuales fueron diseñados. Uno de esos planes siniestros para dominar a los ignorantes pueblos del continente ha sido la construcción de un sistema político basado en una aparente y mentirosa tendencia izquierdista, que en estos últimos años lo hemos podido comprobar en el caso de Chile con el presidente Lagos, hoy con Michelle Bachelet, en Brasil con Ignacio Lula da Silva, en el Uruguay con Tabaré Vázquez, en la Argentina con Néstor Carlos II Kirchner, o en Nicaragua con el ya aburguesado sandinista Daniel Ortega. Este sistema político excluye toda forma de democracia participativa, porque de ese modo es más fácil comprar presidentes, legisladores, gobernadores, alcaldes, prefectos, jueces o fiscales, que un pueblo que se exprese a través de plebiscitos, consulta popular, referéndum, control de gestión o revocatoria de mandatos. Estados Unidos, desde 1990, vino empujando arteramente a los pueblos del continente para que todos fueran parte del Área del Libre Comercio de las Américas, el ALCA, proponiendo eliminar en todos los países partícipes las aduanas, desde Alaska hasta la Argentina, basándose en el principio del libre comercio internacional, prohibiendo a los estados nacionales ejercer soberanía sobre sus recursos naturales, impidiéndoles oponerse al libre acceso de las empresas privadas a los insumos, materias primas, que el agua es una de ellas, tecnología o canales de distribución. En caso de conflicto entre las empresas privadas y un Estado, éste debía renunciar a dirimirla judicialmente en los tribunales de su propio país y debía aceptar como único tribunal arbitral la Corte Penal de Nueva York. De hecho, el agua debía quedar indefectiblemente monopolizada en manos de las multinacionales más poderosas. Ya hay casos en donde las compañías han demandado a los gobiernos, como en 1998, la compañía estadounidense Sunbelt demandó al gobierno canadiense por la suma de $10.000 millones, saliendo beneficiada la empresa. Otro caso es la empresa estadounidense Metalclad, que demandó al gobierno mexicano por $17 millones por cerrarle la planta de tratamiento y eliminación de desperdicios tóxicos peligrosos en la zona de San Luis Potosí. Como México,
está adherido al Tratado de Libre Comercio, quedaba en infracción y debió indemnizar a esta empresa. En el próximo bloque hablaremos sobre el reservorio de agua más grande de América, que se encuentra ubicado bajo el suelo de 4 países sudamericanos, que son Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. El acuífero Guaraní, sinónimo de la guerra que viene por el agua. Yo soy como un árbol pegado a la tierra y nadie me arranca del pavo en que vivo. Tengo un poco verde, lo mismo que el campo, y llevo una faja plateada del río. Y tengo una moza brotada del valle. Espero que pronto florezca en un hijo. Por eso me prendo a la tierra chapaca y nadie me arranca del pago en que vivo. Y usted, doctorcito que vino del pueblo, pretende sacarme del valle florido y dice que no es mía la tierra que labro, ni la pobre choza que he hecho yo mismo. El suelo es tan solo del que lo trabaja, no de los que roban a los campesinos. Váyase a la porra con sus papelillos, que usted no me saca de este valle chico. Aquí yo me planto, firme como un árbol, y a mí no me llevan por otros caminos. Man, cuando me queme la choza de paja y me echen encima peñascos y riscos, colgado de la paja llevó un relámpago y tengo en los ojos un par de cuchillos y defenderme como hombre de agallas, y a mí no me espantan del suelo que es mío. La tierra es del hombre como es de los pájaros, ¿o acaso la tierra la han hecho los ricos? ¿Quién es el que pone linderos al aire? ¿Y quién se hace dueño del agua del río? Y como no hay dueños para el aire ni el agua, tampoco hay patrones para el suelo que piso. ¿Quién es el que pone linderos al aire? ¿Y quién se hace el dueño del agua del río? Y como no hay dueños al aire ni el agua, tampoco hay patrones para el suelo que piso. De
Debemos saber primero el por qué consideramos de vital importancia el tema del agua en este informe especial de Canto a la Amada América Libre. Recordemos que solo el 3% del agua terrestre es potable y que, como hemos venido analizando, la humanidad corre peligro de morir de sed a la hora de necesitarla, debido a que la poca que queda sobre el planeta poco a poco va siendo entregada por gobiernos serviles a las potencias del mundo, camufladas por empresas, y ese elemento fundamental para la vida va quedando en manos privadas. En 1994, un grupo de investigadores de diversas universidades y países vecinos, entre ellos Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, trabajando en forma conjunta sobre las características del suelo, descubrieron que debajo de sus pies existía la solución a miles de millones de personas en un futuro no muy lejano de todo el planeta, cuando la humanidad se viera amenazada por la falta de agua dulce. De inmediato, se sucedieron diversos encuentros para intercambiar propuestas y estudios mediante recabar los mayores datos posibles del lugar. Ese mismo año, en la ciudad de Paysandú, profesores de las universidades y de los mismos países firmaron un acta en el cual informaron a sus gobiernos sobre la importancia del acuífero, porque era un recurso clave para la provisión de agua, pidiendo los fondos necesarios para realizar un profundo estudio. Aunque ningún estado a los que pertenecían estos investigadores aportó un centavo y todos ellos se llamaron a silencio, los investigadores siguieron adelante como pudieron, sabiendo que frente a sus capacidades tenían la solución para la humanidad. Un acuífero es un reservorio de agua potable sin contaminación y que se encuentra en el subsuelo de un área determinada aproximadamente a 1000 metros de la superficie. El que estos investigadores habían hallado ocupa 1.200.000 kilómetros cuadrados, equivaliendo a una superficie mayor que el de las repúblicas de España, Francia y Portugal juntas. Este acuífero, llamado Guaraní, podría suministrarle este vital elemento a 7.000 millones de personas, es decir, la actual población del mundo, durante 200 años a un consumo diario de 100 litros per cápita. Para tener una idea formada de espacios literales, el acuífero en Brasil abarca 850.000 kilómetros cuadrados, es decir, un 9,9% del territorio nacional. En la Argentina, unos 225.000 kilómetros cuadrados, es decir, un 7,8% de su territorio nacional. En Paraguay, 70.000 kilómetros cuadrados, es decir, un 17,2% de su territorio nacional. Y en el Uruguay, unos 45.000 kilómetros cuadrados, es decir, un 25,5% de su territorio nacional. Según un informe del INA, el Instituto Nacional del Agua, este acuífero es el tercer reservorio más importante de agua dulce del planeta. El doctor Miguel Auge, geólogo egresado de la Universidad Nacional de La Plata en la República Argentina, profesor titular de hidrogeología de la UBA y además investigador del CONICET, fue uno de los investigadores que participó en reuniones y trabajos sobre el acuífero. Decía que, de todo lo realizado desde las universidades, nada fue considerado como propio por los gobiernos. En el año 2000 hubo noticias, porque por arte de magia apareció el Banco Mundial, puso la plata, organizó una serie de reuniones y pirateó toda la información adquirida con la promesa de que esas universidades iban a tener participación en un proyecto futuro, pero eso nunca fue verdad. Nosotros, en 1994, habíamos pedido $6 millones. Nos usaron, nos tomaron la información, nos hicieron promesas y después nos echaron. Ahora se hace lo que el Banco Mundial quiere. ¿Por qué tienen que venir de afuera cuando a nosotros nos sobra materia gris? Esos recursos son nuestros, no del Banco Mundial ni de los países desarrollados. Los tenemos que proteger, pero no lo hacemos, como ya nos pasó con el petróleo y como ahora también nos está pasando con los yacimientos mineros. Recuerda, Auge,
inmediatamente el Banco Mundial invitó a consultoras extranjeras de Italia, Francia, Canadá, Estados Unidos, Rusia, Israel, Dinamarca, Noruega y España, entre otros países, para realizar el trabajo. Se presentaron 32 grupos de inversión foráneos. Teniendo en cuenta el camino geográfico que recorre y la importancia que encierra este acuífero para el futuro de la humanidad, no resulta extraño que sobre la superficie de estos países, empresarios de todo el mundo vengan en búsqueda de la compra de sus tierras, y que los yanquis sigan maquinando sus argucias con sus tan mentadas mentiras sobre supuestos terroristas que habitan como fantasmas en la triple frontera, para invadir los territorios estratégicos y poder dominar el recurso del agua como una mercancía. Un seminario latino publicado en Suecia, en un editorial de noviembre del 2004 sobre la agenda Bush para el acuífero guaraní y la triple frontera, apunta a dos escenarios posibles. Uno, la apropiación territorial a través de compras de tierras con recursos naturales, como pasó con extensas zonas en la Patagonia o los esteros de Liberá en la provincia de Corrientes de la República Argentina. O en la peor de las circunstancias, no se descarta una invasión militar. Esa hipótesis traza un paralelo con la última guerra a Irak y la actual apropiación de las grandes petroleras estadounidenses de la riqueza iraquí. Vale la pena recordar sobre el acuífero guaraní que según se calcula su existencia tiene 132 millones de años. Los estudiosos de este fenómeno de la naturaleza dicen que se empezó a formar cuando África y América estaban todavía unidas y se estudia la dimensión que pueda tener en la Argentina. Porque algunos piensan que en desconocidas profundidades puede que se conecten con los lagos patagónicos. Y esta versión no resulta nada extraño, tampoco, porque en la Argentina, en la década del 90 de 1900, los gobiernos de esas provincias, entre ellas la provincia de Santa Cruz, gobernada por el actual impuesto presidente de los argentinos, Néstor Carlos II Kirchner, entregaron como pan caliente las tierras a empresarios yanquis y a otros provenientes de distintas potencias del mundo. Hoy, en la Argentina, la mayoría de las tierras que componen las provincias del sur están en poder de potencias extranjeras
a través de sus testaferros emulantes empresarios. Y en la actualidad, desde que asumió el gobierno de la nación el presidente Kirchner, no ha cesado la venta de tierras en las provincias del norte argentino. Los legisladores nacionales, quienes tienen la suprema obligación de custodiar la seguridad del pueblo de la nación argentina, adictos a los mandatos y órdenes norteamericanas, no han procurado para nada una reunión especial para dictar leyes que prohíban indefectiblemente a extranjeros a apoderarse de grandes extensiones territoriales del país. Tampoco el presidente, que juega a hacer creer que pertenece a ideologías de la izquierda, en su afán por serle fiel a los mandatos y órdenes de los gobiernos norteamericanos, no ha visto la necesidad de emitir por necesidad y urgencia un decreto que se prohíban las ventas de tierras en la Argentina por piedad soberana. Resulta sumamente vergonzante que circule por Internet desde hace un tiempo la venta de 37 millones de hectáreas de tierras ubicada en el pleno corazón de la Puna Argentina, en la suma irrisoria de tan solo $4 la hectárea. Estas tierras ofrecidas por la inmobiliaria Negocios Conosur abarcan tanto poblaciones como pasos fronterizos con Chile, perteneciente a 3 provincias. El secretario de Minería y Recursos Energéticos del estado de Salta salió al cruce de estas versiones sobre la venta y dio fe que en esa zona no se vende nada. En tanto, el gobernador de la provincia de Catamarca, Eduardo Brizuela del Moral, prometió una profunda investigación sobre esta clase de avisos que ponen a los habitantes en situación de inseguridad sobre sus bienes. Sin embargo, el empresario inmobiliario agregó que entre las propiedades que tiene en venta hay 122.000 hectáreas en los esteros de Liberá, región de la provincia de Corrientes, tan solo por $5,5 millones. Lo cierto es que a finales de los años 80 de 1900, la OEA había realizado una reunión en Panamá y fue allí que Kissinger, negociador político de los Estados Unidos de Norteamérica, presentó el ambicioso proyecto o plan geopolítico para los países del cono sur de América, en donde se explicaba detalladamente el cierre definitivo como parte del plan de los ejércitos de la región, y donde estos países involucrados deberían paulatinamente perder el derecho de sus soberanías, quedando en manos su destino de las multinacionales que manejarían su horizonte político y económico, poniendo o sacando a políticos en el poder. Así, inexorablemente, en los 90 se empezó a desandar el camino y la Argentina supo de esos efectos narcotizantes de entrega, convirtiéndose en el mejor alumno de ese siniestro plan. Al colmo que en la actualidad se sabe de mapas donde el paralelo 40 del sur hasta las Islas Malvinas aparece sesionada la Argentina, arrogándole todas esas zonas como áreas internacionales. Lo mismo está ocurriendo en los últimos mapas con la zona del norte del país. Como se puede ver en esta pequeña reseña desde la historia hasta la actual presente, el agua ha sido no solo un factor determinante para la vida de los pueblos del mundo, sino que también, cuando el planeta sufre un profundo envenenamiento de ella, como hemos podido apreciar, hay quienes buscan de cualquier manera apoderarse de estos recursos que son agotables. Hoy ya no es futuro sino el presente, y queda claro que estamos entrando lisa y llanamente en las primeras explosiones de esta guerra, que al avanzar con su poder se irá dilucidando entre las más grandes potencias de la Tierra. Queda claro entonces que quien controle el agua controlará la economía universal y la vida del planeta. Argentina posee agua en abundancia y está señalada por los organismos internacionales y las empresas extranjeras. Los planes yanquis para la Argentina y la región de los países que poseen el acuífero guaraní es tomar el control de ese recurso a costa de cualquier precio y considerarla como una mercancía manejable por sus empresas privadas.
sable y de bronca yo me planto de pie. Y así, de este modo, hemos arribado al final de Canto a la Amada América Libre. Si deseas comunicarte con nuestra producción, puedes hacerlo a través de nuestro correo electrónico nativocontinental@yahoo.com.ar o a los siguientes teléfonos: 15 57 81 87 93. En el transcurso del programa se han escuchado los siguientes temas musicales: Protesta Gaucha, de Luis Acosta García, por don Víctor Velázquez. El clamor de la Pachamama, de Julio Víctor González, por el autor. Chapaco Alzao, de Nilo Soruco Arancibia, por él mismo. Vengo y salto o verá, de Claudio Marcielo, por el mismo autor. Coquibacoa, de Alí Primera, por Julio Víctor González y Chacho Piris. Por el mismo músico Hugo Bistolfi, escuchamos los siguientes temas: Luz y Reiki, Telepatía, El Valle de los Espíritus y Cima. Del libro Rogativa a mi querida Argentina herida, del poeta nativo continental Karim Jaques, el poema Despierta, pueblo dormido. Colaboraron hoy con esta edición especial Khalil Jaques y Ricardo Jara. Fue esta una producción de Quetral Producciones. Soy Karim Jaques, poeta nativo continental, y tuve mucho gusto en acompañarte por los profundos caminos del canto a la amada América Libre. Te dejo un abrazo continentalista. Padre primo la ganó, que me parece que llora la chinita allá en la orilla, que no es una pesadilla, despierta tú puedes ver, que somos nosotros los que la están matando, sí, que molleja primo tan cristalino que estaba en el agua ayer, no es el palafito lo que está matando todo lo que hay en él. En la ribera solo peces muertos hay, que molleja primo tan cristalino que estaba en el agua ayer, no es el palafito lo que está matando todo lo que hay en él. La guitarra enamorada, Armando llorando su cocotero, cuando en la rada se puso negro el agua estando azulito el cielo. La inocencia no mata al pueblo pero tampoco lo salva, salvará su conciencia y en eso me ha puesto el alma. Padre primo la ganó, que me parece que llora la chinita allá en la orilla, que no es una pesadilla, despierto tú puedes ver, que somos nosotros los que le están matando, sí, que molleja primo tan cristalino que estaba en la ayer, no es el palafito lo que está matando todo lo que hay en él. Padre primo la ganó, que me parece que llora el pescador allá en la orilla, si le matan la semilla que la vida le dará. No hay flores en la ribera, solo peces muertos hay.
palafito lo que está matando todo lo que hay en él. La guitarra enamorada de Armando llorando su cocotero, cuando en la rada se puso negro, el agua estando azulito el cielo. La inocencia no mata al pueblo, pero tampoco lo salva. Lo salvará su conciencia y en eso me ha puesto el alma. Lo salvará su conciencia y en eso me ha puesto el alma. Lo salvará su conciencia y en eso me ha puesto el alma.